todas las frecuencias existentes para ver cuál es la que citan. Entiendo que te refieres a cuál resuena o interactúa mejor con la ionosfera. Es interesante desde un punto de vista experimental. La ionosfera es una capa de la atmósfera que refleja y modifica las ondas electromagnéticas, y su comportamiento depende de la frecuencia de la señal. Para tu proyecto con una torre Tesla, aquí algunos puntos a considerar. 1. Rango de frecuencias. La ionosfera responde principalmente a ondas de radio de frecuencias bajas y medias, HF, VHF, típicamente entre 3 MHz y 30 MHz, aunque puede afectar frecuencias más altas en ciertos casos. 2. Resonancia y propagación. No todas las frecuencias se comportan igual, algunas pueden reflejarse, otras pueden pasar a través o atenuarse. La ionosfera cambia con la hora del día, actividad solar y condiciones atmosféricas. 3. Experimentación. Podrías diseñar tu torre para emitir en un rango controlado de frecuencias y medir la respuesta, buscando resonancias o efectos específicos. 4. Seguridad y permisos. Ten en cuenta que emitir en ciertas frecuencias puede requerir permisos y debe hacerse con precaución para no interferir con comunicaciones oficiales. Si quieres, puedo ayudarte a diseñar un plan de experimentación para tu torre Tesla o proporcionarte información técnica sobre frecuencias, ionosfera y magnetismo. ¿Quieres que te ayude con eso? Perfecto. Aquí te propongo un plan básico para experimentar con tu torre Tesla y la ionosfera, buscando la frecuencia que mejor resuene o interactúe. 1. Definir el rango de frecuencias a probar. Empieza por un rango de HF, 3 MHz a 30 MHz, ya que la ionosfera responde bien en estas frecuencias. Puedes ampliar luego a VHF, 30 MHz a 300 MHz, si tienes equipo adecuado. 2. Equipamiento necesario. Generador de señal o transmisor capaz de emitir en el rango seleccionado. Antena adecuada para las frecuencias. Medidor de potencia y equipo receptor para captar la señal reflejada o modificada. Instrumentos para registrar datos, osciloscopio, analizador de espectro. 3. Montaje. Instala la torre Tesla con la antena para emitir la señal. Coloca los receptores en la ubicación adecuada para captar la señal reflejada o transmitida. 4. Procedimiento. Emite señales en frecuencias incrementals dentro del rango definido. Registra la intensidad, calidad y características de la señal recibida. Observa variaciones según la hora del día y condiciones atmosféricas. 5. Análisis. Identifica frecuencias con mayor resonancia o mejor propagación. Relaciona los resultados con datos de actividad solar y estado de la ionosfera. 6. Seguridad y regulación. Asegúrate de cumplir con las normativas locales sobre emisiones de radiofrecuencia. Usa potencia adecuada para evitar interferencias. Si quieres, te puedo ayudar a buscar equipos específicos, normas, o darte más detalles técnicos para cada paso. ¿Qué te parece este plan? ¿Quieres que te ayude con algo en particular ahora? Claro, para un proyecto práctico y realista de una torre Tesla orientada a experimentar con la ionosfera y frecuencias específicas, aquí te detallo componentes y equipos que podrías necesitar. 1. Generador de señal /diagonal transmisor. Un generador de señal RF que cubra al menos de 3 MHz a 30 MHz. Por ejemplo, Siglent SDG 1032X, hasta 30 MHz. Rigol DG1022Z, hasta 20 MHz, pero puede servir para pruebas iniciales. Si necesitas mayor potencia, un amplificador RF lineal para HF, como amplificadores de estado sólido usados en radioaficionados, por ejemplo, el Ameritron ALS 500 para hasta 500 vatios. 2. Antena. Una antena de hilo largo, long wire antena, o dipolo ajustado para las frecuencias HF. Para VHF, una antena Yagi o dipolo ajustado para la banda deseada. Considera antenas con capacidad para alta tensión y corriente si la torre Tesla genera alta potencia. 3. Medidor de potencia y analizador. Medidor de potencia RF,
como el BIRD 43 o medidores más económicos para radioaficionados. Analizador de espectro, como Rigol DSA 815 o similar, para observar las señales y su calidad. 4. Receptor, un receptor SDR, Software Defined Radio, como RTL-SDR para captar señales reflejadas y analizar en PC. Radios de banda HF usadas por radioaficionados también pueden funcionar. 5. Instrumentos de registro. Osciloscopio digital para medir formas de onda. PC con software para análisis de espectro y grabación. 6. Torre Tesla, bobina primaria y secundaria diseñadas según las frecuencias, con aislamiento adecuado. Fuente de alta tensión, transformador de neón o flyback modificado. Condensadores de alta tensión para el circuito resonante. 7. Seguridad y regulación. Asegúrate de usar un limitador de potencia para no interferir con comunicaciones. Tienes razón, una torre Tesla tradicionalmente opera con potencias muy altas y voltajes elevados para generar los impresionantes campos eléctricos y arcos que la caracterizan. Para un proyecto realista y a escala adecuada, tomando en cuenta la interacción con la ionosfera y el magnetismo, aquí te doy una guía más ajustada a esas características. 1. Fuente de alta potencia. Transformador de Tesla o transformador de neón de alta potencia, capaz de manejar decenas a cientos de kilovatios. Alternativamente, un transformador de alta frecuencia especializado o un generador de impulsos de alta tensión. 2. Bobinas. Bobina primaria con cable de cobre grueso para soportar altas corrientes. Bobina secundaria con muchas vueltas de alambre fino aislado, diseñada para resonar a la frecuencia deseada. Condensadores de alto voltaje para formar el tanque resonante con la bobina primaria. 3. Sistema de control de frecuencia. Circuito oscilador de alta potencia para controlar la frecuencia de resonancia. Equipos de medición de alta tensión y corriente para ajustar el sistema. 4. Antenna o terminal superior. Terminal esférico o toroide para la distribución del campo eléctrico. 5. Protección y seguridad. Sistemas de descarga y puesta a tierra adecuados. Barreras de seguridad para evitar accidentes eléctricos. 6. Instrumentación. Medidores de campo electromagnético. Equipos SDR para monitorear señales reflejadas en la ionosfera. Este tipo de proyecto requiere experiencia avanzada en alta tensión y seguridad eléctrica, además de cumplir con normativas legales. ¿Quieres que te ayude con un diseño más detallado o con recomendaciones específicas para componentes de alta potencia? Sí, te entiendo. Estás hablando de una bobina Tesla móvil en la que puedas ajustar la inductancia y la capacitancia variando la posición relativa del bobinado primario y secundario, acercándolos o alejándolos para sintonizar la resonancia. Este método permite cambiar la frecuencia de resonancia y optimizar la transferencia de energía entre primaria y secundaria. Para tu proyecto, este diseño ajustable tiene varias ventajas. 1. Ajuste fino de frecuencia. Moviendo el primario y el secundario puedes encontrar el punto de máxima resonancia para la frecuencia deseada. 2. Control de acoplamiento. Cambiar la distancia afecta el acoplamiento magnético, permitiendo controlar la cantidad de energía transferida. 3. Experimentación. Puedes probar diferentes configuraciones para ver cómo afectan la interacción con la ionosfera o el campo magnético. Componentes clave para esta bobina Tesla móvil. Bobina secundaria fija, con muchas vueltas de alambre fino y buen aislamiento. Bobina primaria móvil, con pocas vueltas de alambre grueso en una estructura que permita deslizarla o moverla axialmente. Estructura mecánica resistente y aislante para el movimiento. Fuente de alta tensión y circuito resonante para alimentar la bobina primaria. ¿Quieres que te ayude con un diseño mecánico específico, materiales recomendados o cálculos para la sintonización de la bobina móvil?
Perfecto. Aquí te doy una guía para diseñar una bobina Tesla móvil con ajuste de acoplamiento entre primario y secundario, incluyendo aspectos mecánicos, materiales y cálculos básicos. První bobina secundaria, FIA. Material. Tubo de PVC o acrílico para el núcleo, diámetro entre 5 y 10 centímetros. Bobinado. Cobre esmaltado fino, AWG 26 a 30, entre 700 y 1500 vueltas, bien aislado. Altura. 30 a 50 centímetros para una buena inductancia. Asegura que el bobinado esté bien tensado y aislado para soportar alta tensión. 2. Bobina primaria, móvil. Material. Cable de cobre grueso, AWG 12 a 16, para soportar alta corriente. Vueltas. Entre 3 y 6 vueltas, ajustables. Montaje. Bobina en forma de espiral o solenoide sobre una estructura que permita deslizarla axialmente sobre la bobina secundaria. Estructura. Usar materiales aislantes como acrílico o madera para el soporte móvil. 3. Mecanismo de ajuste. Guías o rieles de acrílico o aluminio aislado para permitir el movimiento suave del primario. Tope o escala para medir la posición relativa y reproducir configuraciones. Tornillos o mecanismos de bloqueo para fijar la posición. 4. Cálculos básicos. Inductancia primaria L1 depende del número de vueltas y forma. Inductancia secundaria L2 alta por muchas vueltas. Capacitancia C primaria para formar circuito resonante LC con L1. Frecuencia de resonancia F1/diagonal, 2pi, L1C. Ajusta la posición del primario para maximizar el acoplamiento, coeficiente K, que afecta la transferencia de energía y la frecuencia efectiva. 5. Fuente y seguridad. Fuente de alta tensión adecuada. Conexiones seguras y aisladas. Puesta a tierra y protección contra. Tienes razón, para alcanzar millones de voltios con una bobina Tesla, la estructura debe ser considerablemente más grande y robusta que la que describí anteriormente. Aquí te doy una guía para diseñar una torre Tesla a escala capaz de generar voltajes en el rango de millones de voltios, con un bobinado ajustable móvil para controlar la resonancia. První bobina secundaria, FIA. Núcleo. Tubo de PVC o fibra de vidrio de gran diámetro, típicamente entre 20 y 50 centímetros o más, para mejorar aislamiento y capacidad. Altura. Al menos 1.5 a 3 metros para lograr alta inductancia y voltajes elevados. Bobinado. Alambre de cobre esmaltado fino, AWG 30 a 34, con entre 1500 y 3000 vueltas o más, cuidadosamente aislado y enrollado. Protección. Recubrimiento con barniz aislante o resina para evitar descargas. 2. Bobina primaria, móvil. Alambre grueso, AWG 8 a 12, para manejar altas corrientes. Vueltas. 3 a 8 vueltas en espiral plana o solenoidal. Montaje móvil. Sobre una estructura aislante sólida que permita mover la bobina axialmente respecto a la secundaria para ajustar el acoplamiento magnético. 3. Terminal superior, toroid. Toroide grande de aluminio o cobre, con diámetro de 30 centímetros a más de 1 metro, para distribuir el campo eléctrico y evitar descargas prematuras. El tamaño del toroide ayuda a aumentar la capacitancia terminal y controlar la forma de la descarga. 4. Fuente de alta tensión. Transformador de neón, transformador de alta frecuencia o incluso transformadores de alta potencia como los usados en transmisores de radio. Potencias en el rango de decenas a cientos de kilovatios para alcanzar millones de voltios. 5. Estructura mecánica. Soportes resistentes de aluminio, acero o madera tratada para la torre y las bobinas. Aisladores de alta tensión.